aprende de la historia, porque los que no conocen la historia están condenados a repetirla. La gente es la razón de ser de los negocios. Al fin y al cabo, si no hubiera gente, ¿para qué negocios? Es más, si no hubiera gente, no habría ni siquiera negocios. Pero las personas conforman la parte más difícil, más complicada de manejar en todo el proceso de un negocio. Y hoy vamos a hablar de los grupos de personas que intervienen en un negocio. Vamos a ver hasta dónde nos dé el tiempo, si no tendremos que mover esto para otros episodios. El primer grupo son los socios. Está el grupo de los amigos y familiares de los socios. Está el grupo de los empleados del negocio. Está la parte de los clientes y por último están los proveedores del negocio. Y de esto se va a tratar nuestro episodio de hoy. La gente del negocio. Así que acomódate y comencemos. Soy Jorge Ríos y esto es Aprendamos de la Historia. Empecemos con el primer grupo, el más importante del negocio, los socios. Sin socios no hay negocio. Muchas veces los negocios nacen así. Hay un grupo de amigos, alguien comenta una idea de negocios, algunos le prestan atención, otros hasta se ríen, hasta que por allá alguien dice, uy, yo me apunto a esa idea, me parece muy interesante. Y siguen hablando, se van por allá a un lado y al otro día siguen hablando y con los días siguen hablando y pueden pasar varias cosas. Una, que el negocio funcione, otra que el negocio funcione y ya no se vuelvan a hablar, otra que el negocio ni siquiera funcione. Pero esa es la parte romántica del asunto. Después, con el tiempo, si volvemos a juntar ese mismo grupo, se van a reunir y el par de socios ya ni se determinan. Quizás ni siquiera asisten porque saben que el otro va a estar ahí. Y si asisten, no se van a hablar muchas veces. ¿Qué pasó? Es que en los negocios es donde se necesita que las cosas estén muy, pero muy claras. Y si usted está haciendo una sociedad con una persona que considera amigo o familiar suyo, sí que tienen que quedar todavía las cosas mucho, pero mucho más claras. La confianza va por un lado, la claridad va por otro. Porque la claridad tiene que ver mucho con la realidad de las cosas y no tiene nada que ver con la confianza. Por eso existen los abogados, por eso existen los contadores, por eso existen los asesores financieros. Bueno, en toda sociedad hay dos tipos de socios. Al uno lo vamos a llamar el socio industrial o el socio operativo. Esa persona es la que a veces o regularmente es el que tiene la idea. Por esto mi mamá decía que la necesidad tiene cara de perro. Sabe cosas, no tiene nunca con qué ejecutarlas. Porque si una persona tiene la idea y tiene con qué hacerlo, no necesita un socio. Entonces, el socio industrial es el que tiene la idea, el que sabe qué hacer, el que tiene el conocimiento del negocio, el que ya trabajó en eso, el que dirige todo lo que se va a hacer de ahí. El que se encarga, una vez está el negocio, de hacer y de dirigir el trabajo. Ese socio es muy importante. Sin él no hay negocio. Pero por alguna casualidad en la forma de ser de los humanos, todo el que tiene la idea le falta la plata. Y entonces ahí es donde entra el otro socio, el socio capitalista. O sea, la persona que tiene la plata para llevar a cabo la idea del que la tiene o del socio industrial. Bueno, esa persona que pone el dinero para hacer funcionar el negocio y lo sostiene es el socio capitalista. ¿Hasta cuándo sostiene el negocio? Normalmente, si es una persona que sabe de negocios y sabe manejar estos asuntos, va a sostener el negocio hasta que el negocio alcance su punto de equilibrio y empiece a producir utilidades, ya las cosas van a ir a otro nivel. Y probablemente ya lo sabías. Ahí no te estoy enseñando nada nuevo, eso lo conoce cualquier persona. Pero, ¿por qué decimos que surgen problemas cuando hay sociedades?
La principal razón de los problemas es el exceso de confianza que causa una falta de definición clara en los negocios. Si no lo has hecho, te recomiendo que escuches el podcast Cuando las instrucciones no están claras, que se publicó hace algunos días, para que entiendas de qué estoy hablando. Entonces hablamos de la definición. Y no hay una definición clara con respecto al negocio, con respecto a los costos del negocio, con respecto a los roles de las personas, de los socios dentro del negocio y con respecto a los porcentajes. Son 4 elementos muy importantes que causan pero muchísimos problemas en una sociedad. Hablemos de la definición. A veces el socio que da la idea no tiene todo claro y su contraparte, como lo quiere y confía en él, no averigua bien y comienzan a aparecer después gastos y dificultades que se salen del presupuesto y el socio capitalista empieza a sentirse enseguida estresado y el socio industrial empieza a sentirse abandonado. Bueno, vamos a mirarlo así. Te lo voy a ilustrar. Piensa en esta historia. De pronto, en ese grupo de amigos están Juan y Luis. Esos son nuestros amigos que se separaron por allá a conversar. Juan dijo un día: acabo de pasar por ese local que lleva como 4 años cerrado. Ese que está allí llegando a la esquina. Y es que yo, que toda la vida he trabajado en restaurantes de comidas rápidas, siempre lo he visto como el mejor lugar, el lugar perfecto para montar ahí un restaurante de perros y hamburguesas. Imagínense, ahora que pasé por ahí, vi que estaba abierto y había un señor ahí. Yo le pregunté por el local y él me dijo que él era el dueño y que le iban a rematar ese local porque estaba embargado y que si encontraba quien le diera 30 millones de pesos por él, ahí mismo se lo vendía. Como aclaración, para quienes no viven en Colombia, 30 millones es el equivalente a en este momento, a unos $7.500. Muy bien, entonces, cuando Luis escuchó esta historia, dijo: uy, yo tengo esa plata. Bueno, cuéntame cuál es tu idea para trabajar ahí. Entonces ellos se fueron por allá a un lado. Juan le explicó todo. Bueno, el resto es la historia. El caso es que hicieron el negocio, pero empezaron a pasar algunas cosas. Resulta que efectivamente Luis pudo comprar el local por los 30 millones que le decía el señor. Pero como tenía muchos líos legales, tuvo que pagar otros 10 millones en abogados, pero al fin tenía el local en sus manos. Ya era de él. Curiosamente, después de que lo había pagado, y como eran socios, ahora Juan hablaba de: ese es nuestro local. Ya Juan era uno de los dueños del local. Cada que decía: ese local es mío, decía muchas veces ese Juan, le decía a la gente: vea, ese es el local que compré, y cosas así. Eso no le gustaba a Luis para nada. Pero bueno, eso en realidad no vale la pena. Son simples palabras y se siguió con ello. Ahora, lo que seguía era adecuar el local. Eso es una cosa que Luis sabía que había que hacer. Pero cuando hicieron el presupuesto, recuerde que Juan estaba tan emocionado con la idea que solamente le dijo: no, lo único que hay que hacer es pegarle una pintadita y no más. Pero como el local llevaba tantos años cerrado, hubo que hacerle una cantidad de reparaciones debido a humedades que habían deteriorado las paredes y el piso. Y ahí se fueron otros 10 millones de pesos, otros $2.500 se fueron ahí. Bueno, siguiente paso. Ya Luis empezó a temblar. Como el local se usaba inicialmente era para vender ropa, ahora había que hacer la obra civil para la cocina, los baños, una pequeña oficina, una bodega y la zona alterna para los clientes. Uy, ellos no pensaron en todo eso al principio, solamente habían pensado en que se necesitaba el local, que era muy bonito y que estaba bien ubicado. Bueno, recuerda
la ubicación, ya hablamos también de eso. Obviamente, se nota que ni Juan ni Luis habían escuchado el podcast de Aprenda de la Historia, donde se analizan estos aspectos no escritos de los negocios. Bueno, el caso es que ya estaban metidos en esto y el costo de todo eso casi hace ir para atrás a nuestro amigo Luis, el socio capitalista. El pobre Luis solamente le quedaban 50 millones, pero necesitaba 80 millones de pesos, $20,000 para poder tener el local como se necesitaba. Uy, ¿qué iba a hacer? Ya había invertido esa gran cantidad de dinero en el local, pero él quería llevar el negocio adelante. Él sabía que el negocio podría resultar. Entonces hizo un préstamo en el banco. Como le faltaban 30 millones, él aprovechó y pidió 50 millones, o sea, pidió unos $12,500. Y él ya, no solamente eso sería para los arreglos que faltaban, sino para las operaciones del negocio las primeras semanas. Bueno, todo estaba ya listo. Ahora era asunto de esperar a que se hicieran todos esos arreglos, que tomaría algunos meses, y era esperar y empezar a montar el negocio. Ya todo estaba listo, siquiera. Bueno, ahora el que se encontraba pero muy estresado era Juan. ¿Por qué? Porque Juan estaba desempleado. Y ahora, al ver que ese negocio todavía no iba a arrancar sino hasta dentro de 3 meses, ¿qué le voy a dar a mi familia? ¿Cómo voy a pagar la renta de mi apartamento? ¿Cómo voy a vivir estos 3 meses o más hasta que el negocio empiece a funcionar? De todas maneras, Juan era una persona que estaba buscando trabajo. Él tenía experiencia en el área de los restaurantes y felizmente, como al mes y medio, encontró trabajo. Felicitaciones por Juan. Muy buen trabajo, con muy buen sueldo. Y entonces llamó a Luis y le dijo: Luis, qué pena, pero es que mi familia ya estaba aguantando hambre. Me entenderás que ya no puedo seguir con el negocio que estábamos planteando. Yo acabo de firmar un contrato aquí en el cual no puedo renunciar hasta dentro de un año. Entonces no podría seguir. De verdad que discúlpame por haberte hecho hacer semejante gasto. ¿Se imagina? ¿Entiende ahora por qué Luis ya no le quiso volver a hablar a Juan nunca? Y si se ven en una reunión, yo creo que hasta habría que llamar a la policía. Nuestro amigo Luis en esta ocasión resultó con todo comprado, endeudado y sin quien pudiera seguir con la idea que Juan tenía. Bueno, este es el escenario A. Lo que puede pasar, y de verdad estoy mencionando cosas muy reales. Sé que han pasado. Ahora te voy a plantear con los dos mismos socios el desenlace en un escenario B, donde el que se cambia o cambia las condiciones es el socio capitalista. En el escenario B podría pasar esto, que después de haber gastado tanto dinero, vámonos allá cuando hicieron los arreglos, arreglaron el piso, los muros y ya pintaron el local y el local quedó muy bonito y empezaron a mirar que había que hacer toda esa otra adecuación de los 80 millones y entonces Luis, que era una persona que sabía manejar el dinero, hizo las cuentas y dijo: no, yo no tengo de dónde sacar 80 millones de pesos. Entonces, como él era muy buen negociante, pronto encontró quien le comprara ese local. Ya lo tenía bien bonito, lo tenía arreglado, lo podía vender pues por mucho más dinero del que había pagado inicialmente. O sea, era un muy buen negocio. Así que lo vendió, pronto halló un comprador y un día llamó a Juan y le dijo: Juan, hermano, me quito de ese negocio. Yo no tengo con qué montar todo eso que usted me dice. Al fin y al cabo usted no me explicó que iba a necesitar tanto gasto. Yo no tenía sino hasta los 50 millones que tengo ahora, y con todo lo que dice el arquitecto que necesitamos no podemos hacerlo. Así que yo no puedo ir con ese negocio.
tengo ya a alguien que me está ofreciendo algo por él y lo voy a vender. Entonces, de todas maneras, es mejor que dejemos la cosa así para que no sigamos gastando más. Al fin y al cabo, usted no tuvo que gastar nada. Y es cierto, Juan no tuvo que gastar nada, solo que durante el tiempo que duró esto, Juan dejó de buscar trabajo y le había resultado un muy buen empleo, el que hablamos hace un momentico, por el cual lo dejó. Le había resultado ese muy buen empleo y ahora ya no volvería. ¿Entiende por qué Juan no quiere hablarle a Luis nunca? Esas clases de problemas suceden cuando las cosas no se ponen claras desde el principio y cuando los socios no conocen verdaderamente cuál es el rol que se tiene en una sociedad. Uy, no había visto el reloj, ya van 15 minutos. En realidad, creo que es el podcast más largo que he grabado. La idea mía no es grabar podcast más allá de 15 minutos porque cuento con que el tiempo que usted me dedica alcanza ahí más o menos, entonces no quiero abusar de su tiempo. Pero lo que sí le digo es que esta historia entre Juan y Luis da mucho para cortar. Así que en la próxima entrega de las reglas no escritas de los negocios que estamos definiendo, hablaremos sobre los otros aspectos hasta que nos den otros 15 minutos. Pero con seguridad, si usted le dedica esos 15 minutos y escucha el mensaje que hay detrás, le ahorraría muchos errores, muchos problemas, muchos dolores de cabeza. De nuevo, quiero invitarlo para que se suscriba al podcast y pueda recibir información cada que se vaya o se produzca un nuevo episodio. Eso también contribuye a que yo pueda tener más visibilidad dentro de la plataforma. Soy Jorge Ríos y esto es Aprendamos de la Historia.